aceptación de la renuncia formulada al cargo de ministro del Interior del abogado Avelino Guillén, la aceptación por parte del presidente de la República tiene que leerse, considero yo, en un marco totalmente distinto a lo que nos han venido produciendo en las últimas horas los medios de comunicación. Particularmente el diario Expreso, que tengo aquí su portada. La portada del diario Expreso me parece que tiene que ser escudriñada porque va de la mano con lo que algunos programas de televisión impulsaron. Impulsaron anoche, precisamente considero yo, con la finalidad, estimado Jorge, con la finalidad de presionar para que el presidente de la República acepte la renuncia, porque estaba en veremos. Y creo que lo de anoche ha sido decisivo para que el presidente, desde mi punto de vista, tome de una vez la decisión. Entonces, ese es un primer esquema que no deberíamos perder de vista. Es la continuidad de lo que viene dándose desde el 28 de julio del año anterior. No es el tema de seguridad ciudadana que aparentemente se hace, digamos, una suerte de énfasis, pero en realidad aquí hay otros factores. El diario Expreso, que sabemos es el diario, digamos, o uno de los diarios que tiene que ver mucho con la campaña de desestabilización y manipulación, dice así el titular: entre Vladimir Cerrón, el comandante de la Policía Nacional del Perú, y el ex general Miguel Hidalgo, para sacar del cargo a Avelino Guillén, entonces ponen abajo, dice, los WhatsApp del complot. Y más abajo dice el diario Expreso, esa es la portada del día de hoy, lunes 31 de enero. Con estas conversaciones queda demostrado que el portero, entre comillas, de Palacio de Gobierno es el verdadero dueño de la casa de Pizarro y el que manda. Y luego abre interrogación. ¿Qué dirá Pedro Castillo? Bueno, aquí hago un segundo enfoque, estimados amigos de Radio Latinoamericana. La derecha ya consiguió su objetivo, su objetivo de desestabilizar, porque ahora ya al aceptar el presidente de la República la renuncia del ministro Guillén, lógicamente lo que está generando es una imagen de lo que quiere la derecha respecto a la gestión de Castillo. Entonces, lo que tenemos que decir es que no hay un interés, por cierto, por parte de la Policía Nacional, porque lo que Guillén ha querido es poner orden. No hay un interés por la Policía Nacional. Hablo en general como institución, porque se entiende que hay una representatividad ahí entre los generales que pugnan pues por los ascensos, etcétera. De parte de la Policía Nacional, y eso es lo que Guillén ha podido detectar y verificar in situ desde el cargo de ministro, no hay un interés por la seguridad ciudadana. Este es otro tema. Aquí lo que está haciendo el diario Expreso, y ustedes ojalá que puedan revisar cada punto de lo que el diario Expreso que nosotros acabamos de dar de lectura dice. Pero fíjense cómo se concatena desde los medios de comunicación
El aparato de manipulación funciona así. Expreso saca la carátula, pero anoche los medios televisivos tenían que generar una corriente de indignación y hasta de pánico. Fíjense cómo está el gobierno. La pregunta central en este segundo enfoque es, ¿ese WhatsApp que ha transmitido la televisión tiene autenticidad? ¿Es creíble ese WhatsApp? Bueno, hoy día lo primero que ha hecho Vladimir Cerrón es escribir en su Twitter que él jamás se ha comunicado con el general Gallardo. Jamás se ha comunicado. Entonces, la pregunta es, ¿quién manipula, quién edita, quién formula y da la impresión que sí se ha dado una comunicación? Ustedes saben que yo puedo tener una comunicación en WhatsApp con una tercera persona y se me puede ocurrir hablar de Jorge Córdoba Privat, pero en realidad yo estoy tomando su nombre o la persona que está conmigo está tomando su nombre y para poder desacreditar a una tercera persona puedo tomar como testimonio el haber mencionado a Córdoba Privat, pero Córdoba Privat no está en nada de la conversación que estoy haciendo yo con otra persona. Algo así es lo que se ha transmitido anoche. Entonces, la conclusión es que lo que está consiguiendo la derecha es una controversia entre el señor Castillo, el presidente actual, y lo que ellos le llaman la caviarada. Ese es el asunto, porque aquí viene ya nuestro tercer enfoque. ¿Qué viene después de la aceptación de la renuncia del señor Guillén? ¿Qué viene después? Aquí ustedes pueden verificar, por ejemplo, el Twitter o el Facebook del congresista Salguana, de las filas de Alianza para el Progreso, o adelantando opinión y poniéndose en una posición que es interesante también analizar de parte del congresista Ventura, de las filas de Fuerza Popular, un parlamentario que salió con muy poca votación por Tumbes y que hoy, por esas fuerzas de lo que aquí no se analiza, cómo el fujimorismo mueve sus tentáculos, el señor Ventura resulta que hoy es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Y tanto Ventura como Salguana, ahora en esta mañana, hace menos de una hora, han sido los abanderados declarando respecto a la renuncia del señor Guillén. ¿Y qué quiere el señor Ventura? El señor Ventura quiere convertir la comisión de fiscalización en una comisión investigadora multipartidaria, pero presidida por él, respecto a todo lo que se supone ha devenido en las últimas horas respecto a esta pugna entre Gallardo y el ministro renunciante Guillén. ¿Y cuánto cuesta una comisión investigadora? ¿Y qué genera una comisión investigadora? Lo que genera es tener herramientas para seguir en el proceso de desgastar, de seguir desgastando la imagen del presidente Castillo. El cuarto enfoque que realizo, estimados oyentes de Radio Latinoamericana y quienes nos están siguiendo vía Facebook en la página de Luis Ignacio Aquije, el cuarto enfoque para mí es el el que tampoco se analiza, pero que se da por cierto. Cuando el diario Expreso, aquí en su portada, y esto es interesante que se señale, aquí en su portada, el diario Expreso dice, con estas conversaciones, o sea, dan como válidas, exactamente como cuando Cuarto Poder sacaba las imágenes del presidente Castillo en yendo al pasaje Zarratea, exactamente lo que anoche se ha transmitido
viene a significar una conclusión para ellos, que se convierte en verdad y que en realidad habría, en el quinto enfoque que voy a hacer, habría que hacerse varias preguntas si le queremos dar credibilidad a esa versión que se transmitió en la televisión por WhatsApp y que hoy sale como primera plana en el Diario Expreso. ¿Qué dice el Diario Expreso? Dice, con estas conversaciones queda demostrado que el portero de Palacio de Gobierno es el verdadero dueño de la casa de Pizarro. Es una interpretación absurda, totalmente absurda, porque quienes investigamos para poder dar un comentario, porque no es cuestión de salir y tomar un celular o agarrar un micrófono o ponerse frente a la cámara de Facebook. La investigación que yo tengo es al revés, absolutamente al revés. El señor Cerrón, el doctor Cerrón, Vladimir Cerrón, no está en las mejores relaciones con el presidente Castillo. No hay ese acercamiento o esa influencia o esa capacidad de decisión que Expreso y los medios de derecha siguen pintando. No la hay. Y la prueba, porque tenemos que hablar también para convertirnos en un elemento de credibilidad, tenemos que decir, ¿o acaso no nos damos cuenta que una de las figuras más representativas del partido Perú Libre, que era el congresista Guillermo Bermejo, ¿por qué ya no está en Perú Libre y ahora tiene su propia bancada? Entonces, los mecanismos de la, digamos, la cercanía que pueda haber desde el Poder Legislativo, lamentablemente queda reducida casi exclusivamente a lo que pueda hacer el congresista Bermejo. Y al revés, en Perú Libre ha quedado una desazón. Y aquí viene nuestro quinto enfoque. ¿O acaso nos olvidamos que el partido Perú Libre fue el que compró el kit para lograr la captación de las firmas que se requieren para ir al referéndum para una asamblea constituyente y que la renuncia de Bermejo no solo desestabiliza a Perú Libre en el sentido de que no se pudo lograr en diciembre demostrar la perniciosa eh, visita de la presidenta del Congreso que fue a denostar de la imagen presidencial y que hay testimonios de parlamentarios españoles y producto de esa coyuntura en donde Perú Libre, me refiero a la bancada parlamentaria, no pudo conseguir ni siquiera sus propios votos. A raíz de eso, sabemos, Bermejo se retira de Perú Libre, pero Bermejo y en realidad los propios congresistas de Perú Libre no se han dado cuenta que su principal eje de lucha y que por supuesto fue la propuesta para llegar al poder, se ha convertido en una situación de cero, se ha vuelto a cero porque la adquisición del kit para recabar las firmas respecto a la solicitud para ir a un referéndum que se vaya a la Asamblea Constituyente está en un compás de cero, repito. Entonces, Bermejo forma su propia bancada y Perú Libre está, digamos, más bien siguiendo la línea que le diseñe su líder, que es el doctor Cerrón. Y lo que quiere la derecha es más bien engañar a la opinión pública como que Cerrón y Perú Libre está teniendo influencia en las decisiones cotidianas del actual mandatario. Entonces, esta sería
mi lectura, estimado Jorge Córdoba Privat, para demostrar que en realidad aquí no es un tema de seguridad ciudadana. Aquí simplemente lo que ha sucedido en los últimos días es que lamentablemente el ministro Guillén no supo soportar la presión, el mecanismo, digamos, eh, de, de comportamiento, que no es necesariamente el de Gallardo, es el comportamiento de todo policía. Si un policía normal y silvestre es arbitrario, imagínense cómo será un general. Y lógicamente, el ministro del Interior tenía que poner los puntos sobre las IES y lamentablemente el presidente Castillo pues demoró demasiado en respaldar, porque debió respaldarlo al ministro Guillén, era su ministro y el ministro de un sector tan importante. Pero repito, todo este tema ha sido abordado por los medios de comunicación enfrascándolo como que cómo es posible que el presidente Castillo no se preocupe por la seguridad ciudadana. Y ese en realidad no es el tema central. El tema central es que ahora lo que se está buscando nada más es impulsar otra vez la vacancia presidencial. Y para impulsar la vacancia presidencial en este tramo ya de febrero, que mañana comienza, ¿qué se tiene, digamos, como táctica de la derecha peruana? La táctica es, así como han logrado que Guillén renuncie, ahora la táctica de la derecha será desestabilizar al gobierno de Castillo, haciendo que la actual primer ministro, la abogada Mirta Vázquez, renuncie y lo deje a Castillo totalmente